Amigas y amigos, estamos en TV Enfoque Contable Networking, un espacio pensado para que estés informado en temas de actualidad sobre contabilidad, impuestos, auditoría, finanzas y otros asuntos de interés para el contador público colegiado. Gracias por acompañarnos en esta ocasión con el siguiente capítulo. Amigas y amigos de TV Enfoque Contable, nuevamente con ustedes. En esta ocasión me acompaña la doctora Joana Vélez, abogada especialista en temas de derecho penal, docente universitario. Joana, bienvenida a este canal TV Enfoque Contable. Muy buenos días, gracias por la bienvenida. Y bueno, estamos aquí para poder orientar y conversar algunos temas vinculados a derecho penal y cómo es importante el rol del contador para poder determinar algunos delitos, ¿no? Muchas gracias. Efectivamente, nosotros, los contadores públicos, siempre estamos inmersos en toda la actividad económica. Por consiguiente, cuando ocurren, por ejemplo, las contrataciones de bienes y servicios entre el privado y el sector público, ahí a veces se cuecen algunas habas, ¿no? Se presentan algunas situaciones que lamentablemente preocupantes, pero los profesionales que actuamos con ética, con responsabilidad, obviamente estamos también prestos a colaborar con la justicia. Entonces, desde ese enfoque, Joana, por ejemplo, en el caso del contador público, en su calidad de perito contable, ¿cómo contribuye a esa administración de justicia cuando de repente hay una situación como esta en los contratos de construcción, por ejemplo, una colusión, ¿no? ¿Cómo participa en esto el contador público para dilucidar este tipo de delitos o ayudar a dilucidar este tipo de delitos? Sí, efectivamente, por el tema que has tocado del delito de colusión, ¿en qué consiste una colusión? Es un acuerdo surrepticio, un acuerdo ilegal entre efectivamente representantes de empresas particulares que participan en una licitación, ya sea para obras públicas, de bienes y servicios, con algunos funcionarios públicos que lamentablemente a cambio de otorgar la licitación, la buena prueba a una determinada empresa, exigen a veces algo a cambio, ¿no? El famoso DIE. Entonces se da un acuerdo surrecticio ilegal con la finalidad de defraudar al Estado. Y si estamos ante ese escenario, estaríamos ante lo que se denomina una colusión agravada, ¿no? Entonces, ahí es justamente sumamente importante la participación del contador. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de una colusión agravada, tendría que demostrarse por parte de la Fiscalía una defraudación al patrimonio del Estado, ¿no? Entonces, el contador participa, por ejemplo, en algunos casos. Hemos tenido en la Procuraduría Especializada de Delitos de Corrupción, en la cual yo trabajé, el caso de NAPU, ¿no? NAPU en el terminal norte de portuario del Callao iba a ser una licitación y era importante determinar cuál era la mejor oferta o si un contrato de asociación en participación iba a beneficiar al Estado, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hizo el perito contable? Un informe, una pericia para saber si definitivamente con ese contrato el Estado había ganado o había sido perjudicado. Y ese informe contable sirvió de insumo para poder construir una denuncia, sirvió de prueba para presentar una denuncia sustentada y con ello se pudo determinar responsabilidad en algunos funcionarios públicos, ¿no? Como por ejemplo el exministro Enrique Cornejo, Cayetana Aljovín, que fue en su oportunidad presidenta de Proinversión, ¿no? Y ya también de algunos particulares de APM Terminals que participaron, ¿no? Entonces, el rol de contador es importante para hacer ese informe contable que va a servir de insumo a la denuncia, para hacer análisis y además para que pueda sustentar en un juicio oral ese informe,
¿no? No solamente se va a presentar por escrito, sino que va a tener que ir en la etapa ya del juicio oral a someterse a un examen, a una serie de preguntas para poder sustentar allí ya ese informe, ¿no? Entonces, gracias a ello, se ha podido determinar en varios casos, como el que comento, pero en muchos más, si es que efectivamente hay funcionarios públicos y particulares inmersos en el delito de colusión, por ejemplo. Excelente tus comentarios, Giovanna. Efectivamente, en este caso, el juez, así como los fiscales, obviamente no son especialistas en temas contables, temas financieros, tributarios. Entonces, ellos se asisten en este caso del informe pericial. Entonces, el contador público, en su calidad de perito contable financiero, prácticamente asiste en la administración de la justicia al juez. El juez toma como insumo ese informe para finalmente, de repente, inclusive para tomar la decisión de sentenciar o liberar de la carga o de la culpa, en este caso a los supuestos inculpados. Claro, efectivamente, porque el delito de colusión, por ejemplo, es un delito complejo, ¿no? Entonces, si bien como abogados conocemos en qué consiste desde los términos legales, para poder demostrar si se requiere la participación o el concurso de una serie de profesionales, ¿no? Incluso a nivel multidisciplinario, ¿no? De contadores, de economistas, de ingenieros, por ejemplo, porque se trata de obras grandes, ¿no? Que salen a concurso, por ejemplo, para construcción de hospitales, colegios, de carreteras, y es importante saber si la obra está sobrevaluada, si, por ejemplo, cuando se hacen las famosas adendas o adicionales que implican un mayor costo de la obra del que se había previsto inicialmente, eh, hay sustento para eso, hay sustento contable, si es que efectivamente hay una sobrevaluación también, poder determinar los estados financieros de la empresa, de la propia institución pública para determinar si ha habido una ganancia o no. Entonces, eso efectivamente, como mencionabas, va a servir de un insumo para el juez para poder determinar una condena o una absolución, pero también va a servir al fiscal para que pueda presentar su caso, como también a nosotros desde la Procuraduría en su oportunidad nos sirvió para poder presentar una denuncia al fiscal. Pero además de ser un perito contable que va a ayudar tanto al juez como a la Procuraduría o a la Fiscalía, también puede ser un perito de parte. Es decir, por ejemplo, si hay alguna persona que esté involucrada en alguna denuncia por colusión, puede tener o contratar a un contador para que le haga una pericia, y esa pericia va a servir quizás para, de alguna manera, contradecir aquella que se presente por parte del acusador. ¿No? Por ejemplo, el fiscal tiene sus peritos, los procuradores también presentan un informe, pero si la persona que está siendo investigada o acusada no está de acuerdo, puede contratar también a un contador y hacer otra pericia, y al final se van a presentar las dos, ¿no? Entonces le puede servir también para su defensa. Eso se llama o se conoce, mejor dicho, como el peritaje de parte. Claro, efectivamente, el peritaje de parte. Ok. En este caso, el informe pericial o el perito en su informe pericial debe tipificar con precisión el delito en que ha cometido, ha incurrido en este caso las personas. El caso del informe que hace el contador lo hace de acuerdo a su expertise, ¿no? Él lo que va a hacer es analizar lo que corresponde al proceso de contratación, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Napu, como se iban a entregar parte de los bienes en concesión, entonces había que valorizar, por ejemplo, dichos bienes, ¿no? Saber si efectivamente se habían valorizado como correspondía o no, ¿no? Entonces eso fue parte, por ejemplo, del análisis contable.
Entonces, y luego para determinar si es que hubo una ganancia o hubo un perjuicio finalmente para el Estado con el contrato que se realizó. Pero el perito lo que va a hacer es el análisis conforme a su expertise, porque los abogados ya no podemos llegar a ese tipo de análisis, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que arroje ese informe contable, es que va a servir para quien presente la denuncia, ya sea de la Contraloría o de la Fiscalía, poder calificar y decir, bueno, en este contrato efectivamente ha habido un perjuicio para el Estado y por lo tanto correspondería al delito de colusión, ¿no? Pero eso sí lo va a hacer el fiscal, que es el experto y el titular de la acción penal, ¿no? No el contador. El contador sí lo que va a hacer es, de acuerdo a su expertise, determinar lo que corresponda, ¿no? Hacer el análisis de los estados financieros, en fin. No va a tipificar el tipo de delito en que ha cometido. No, Sí. no, no, sino que el informe más bien se va a estudiar, se va a analizar, nos va a decir si efectivamente aquí ha habido una defraudación, un perjuicio para el Estado. Entonces, luego, en función al análisis de los hechos, a cómo se dio el contrato, si es que hubo efectivamente este acuerdo ilegal entre el particular y los funcionarios públicos, se va a poder armar el caso, ¿no? Lo que se conoce como teoría del caso por parte del fiscal. Y él es el que va, sí, a calificar la conducta. Ya, entonces el fiscal sí. Sí, el Es fiscal sí momento le de... corresponde. Ok, Ajá. correcto. A nosotros nos ha tocado, no como peritos, sino como auditores, una experiencia hace varios años atrás. Anteriormente, en el caso de los informes que preparábamos para, como resultado de la auditoría, pues teníamos el informe de financiero sobre los resultados financieros, el informe de ejecución presupuestal, eh, lo normalmente que llamamos también las observaciones de control interno, que finalmente es una carta de control interno. Pero cuando nosotros detectamos o determinamos que algunos funcionarios habían incurrido en algún delito, en ese momento tenemos que preparar un informe especial de eso, ¿no? Que me tocó la suerte de preparar un informe de esa naturaleza con carácter penal. Claro, yo no soy abogado, menos penalista, entonces la cosa no es tan simple que digamos. Es lógico que tenía que trabajar con un abogado. Y aparte tuvimos que nutrirnos, porque mi abogado no era penalista, más era de tema civil, teníamos que obviamente nutrirnos del conocimiento de un abogado penalista, especialista en tema penal. ¿Por qué? Cuando entregamos el informe, obviamente ese informe se revisó con Contraloría, con los funcionarios de Contraloría. Inicialmente dijeron que estaba ok, pero cuando llegó los informes a las manos de la Procuraduría del Ministerio de Salud, porque era un tema relacionado con un hospital, entonces el procurador pidió que se tipifique el tipo de delito en que habían incurrido estas personas. Obviamente nos la devuelve el informe, ¿no?, a través de Contraloría, y obviamente tuvimos que tipificar el tipo de delito, ¿no? Bueno, yo pensé que ahí había terminado. Pasaron como 4 años y después de 4 años me citan para hacer una exposición del informe de auditoría en el juzgado del Callao. Cosa que no es tan simple, tan sencillo. Imagínate, después de 4 años voltear nuevamente los papeles, ¿no? Es poco complicado. Y mi primera experiencia de estar ante los magistrados, el fiscal y los abogados de los supuestos inculpados. No es un tema fácil exponer en ese momento. Dicho esto, entonces, ¿cómo deben estar sustentados ese informe pericial o el informe, en este caso nuestro, por ejemplo, ¿no? Para no tener ese problema de repente de que no incluye una correcta, una adecuada tipificación del delito, de tal manera que finalmente los supuestos inculpados aprovechen de eso para, como un medio de defensa. Claro, lo que pasa es que
Claro, sí es un poco particular el caso que comentas porque la tipificación del delito no le corresponde al contador. No sé, el contador sí tiene que hacer un informe de acuerdo a la expertise, a lo que él maneja, porque son delitos o son procesos en general sumamente complejos porque estamos hablando de contrataciones que son millonarias. Sí. ¿No? Entonces a veces se requiere que también participe un economista, que participe un ingeniero. Por ejemplo, nosotros en la Procuraduría Especializada de Delitos de Corrupción, y bueno, Odebrecht, la Procuraduría de Odebrecht también la tiene, hay un área de peritos, ¿no? Una oficina de peritos, que es multidisciplinaria, porque ellos son los que nos van a ayudar con sus informes a sustentar el caso. O sea, no corresponde al contador tipificar porque eso ya va más allá del conocimiento, pero sí hacer el informe de acuerdo al caso que se solicite y ya quien presente la denuncia es el que tiene que determinar, bueno, acá ha habido una defraudación o un perjuicio de un monto determinado. Y de acuerdo a eso decir, bueno, ya han habido otras irregularidades que probarían que hay, por ejemplo, o ha habido algún tipo de colusión entre los empresarios y los funcionarios públicos. Por lo tanto, ese informe es el insumo para la denuncia y ya en la denuncia se determinaría quiénes, o sea, de los que han participado en toda la contratación, podrían ser los presuntos responsables, pero eso ya es lo que le corresponde al fiscal y a los procuradores de presentar la denuncia. Ahora sí es sumamente importante que el informe sí esté sustentado, porque como has mencionado, no solamente es un informe que se va a presentar, digamos, en físico como un anexo de la denuncia, sino que tiene que ser sustentado en un juicio oral. Y claro, el problema es que desde que se presenta la denuncia hasta que llegue la etapa del juicio oral pueden haber pasado años, no 3, 4, 5, hasta 8 años quizás. Y claro, ya el perito de repente citado y puede no acordarse, bueno, del caso quizás sí, pero no del detalle, entonces tendría que buscar y sustentar Sus ya. papeles de trabajo, Claro, ¿no? tendría que sustentar ya ante el juez, pero no solamente del juez, sino también al fiscal y ante las preguntas del abogado, los abogados defensores, porque a veces son más de un investigado, ¿no? Sino generalmente hay 5, 10 personas y cada uno de los abogados va a preguntar. Entonces, lo que tiene que hacer si el contador no es el decir si de tal funcionario es responsable de colusión o sería presunto responsable de Pasó. colusión agravada. Eso no lo tendría que hacer el contador, pero sí lo que tendría que hacer frente a el juicio oral, o sea, frente al juez y las preguntas del fiscal y de los abogados, es sustentar correctamente las conclusiones de su informe. ¿No? Por ejemplo, si ha determinado que ha habido un desbalance patrimonial, que los bienes no han sido, digamos, valorizados de una manera determinada, que los estados financieros o contables han sido alterados, por ejemplo, que no se ha cumplido con la ley, ¿no? Entonces, cada una de esas conclusiones sí va a tener que ser sustentada, porque de alguna manera tanto los peritos que contribuyen con su informe para que se sustente la denuncia, como aquellos peritos de parte, sí van a tener que sustentar ello en un juicio oral. Eso, como es parte del derecho a la defensa de quienes están siendo investigados, van a tener que someterse a ese contradictorio. Eso sí va a ser inevitable. Ok, interesante. Finalmente, Giovanna, en tu experiencia como procuradora, eh, la corrupción en el país, ¿cómo ves tú? ¿Continúa? ¿Se ha incrementado? ¿Va disminuyendo? Las entidades públicas son conscientes, o lo mejor dicho, los funcionarios de las entidades públicas son conscientes del tamaño de corrupción y perjuicio que existe hoy en día al erario nacional.
Sí, lamentablemente la corrupción continúa, ¿no? Tenemos varios delitos contra la administración pública, ¿no? Además de la colusión que lleva implícita también un soborno, ¿no? O un cohecho, como se denomina técnicamente, que es ese dar alguna ventaja o dinero al funcionario público para que haga o deje de hacer algo. ¿No? Entonces, sí, lamentablemente van incrementándose estos delitos contra la administración pública, pero la corrupción implica también tomar medidas de carácter preventivo. No hay una política nacional de integridad ya en el Perú y para evitar o prevenir determinadas conductas es importante que existan funcionarios íntegros, ¿no? Entonces, en cada una de las instituciones, no solamente del sector público, sino también del sector privado, tiene que haber o deben tener un código de ética, ¿no? Un código de ética que establezca lo que son los deberes, los principios y las obligaciones. Si es que tenemos funcionarios que respetan y aplican este código de ética, entonces no tendrían por qué haber delitos de corrupción o disminuirían, ¿no? Entonces es importante que se difundan todas estas políticas, también el tema de fiscalización, que es muy importante. ¿No? Se hablaba mucho de la Contraloría, que debe hacer el control concurrente, o sea, que no se entere luego por la prensa que probablemente ha habido algún tipo de corrupción en alguna licitación, sino que acompañe el proceso, ¿no? Eso es importante también. El tema de transparencia. O sea, todas las acciones de los funcionarios públicos con quien se reúne, por ejemplo, deben de ser transparentes, porque si el funcionario se reúne no en su oficina, sino en un restaurante o a puerta cerrada con algunos representantes de empresas, por ejemplo, que justamente van a participar en una licitación, entonces ahí probablemente estaríamos hablando de una concertación para llegar a un fin ilegal, ¿no? Que termine perjudicando los intereses del Estado. Entonces, para eso sí hay, por ejemplo, en las instituciones públicas, los registros de visitas en línea, ¿no? Si uno va a la página, bueno, eso muchas veces no lo saben los ciudadanos, pero en cualquier página web institucional, en la parte inferior a veces dice registros de visitas en línea y uno puede ingresar y poder constatar con quiénes se ha reunido el funcionario público, ¿no? Desde el ministro hasta cada uno de los trabajadores, por ejemplo, y así en las municipalidades o en cada una de las instituciones. Entonces, eso es importante porque son mecanismos o sirven para que la ciudadanía pueda fiscalizar también a sus autoridades, ¿no? Entonces, es importante tomar acción en esta parte preventiva y luego ya la parte que implica lo que es la investigación propia y la sanción en la cual ya entran pues los funcionarios del sistema de administración de justicia, ¿no? Efectivamente. Hasta donde tengo conocimiento, creo que existe un código de ética para el funcionario público, ¿no? Sí. Pero también, en el caso de ustedes como abogados, también ustedes tienen su código de ética profesional, nosotros los contadores también. El tema es que tanto aplicamos nosotros, por ejemplo, como contadores, nuestro código de ética profesional, de tal manera que, porque el contador público también está no solamente como contador en las entidades públicas o en las empresas privadas, tienen múltiples funciones que ocupan. Por ejemplo, en las entidades públicas, inclusive muchas veces en mi experiencia como auditor, este, he tomado conocimiento de que hay contadores que están como jefe de recursos humanos, hay contadores que están como jefe del área de logística. Ujú. Entonces, justamente cuando hablamos de contrataciones con el Estado, el área de logística y de entidad pública es la que comienza a mover del asunto, ¿no? Entonces, yo pienso que en este caso el contador público tiene que tener mucha ética, porque de por medio, obviamente, está, primero, de que se contrate a la empresa correcta, Ujú. adecuada, que tenga experiencia, por ejemplo, si hablamos de obras, para esa obra. Si hablamos de algún otro tipo de servicio,
para que preste ese tipo de servicio. O si hablamos de compra de bienes, que esas compras de bienes sean pues a precios realmente justos, de tal manera que el país no se perjudique. Si por ahí nota de repente el contador público que alguien le está insinuando para que entre a esos malos manejos, debería de dar un paso al costado, porque tiene que primar su principio moral, sus valores éticos, ¿no? O en tal caso de denunciar, pero ahí voy con la pregunta hacia tu persona. Imagínate, el contador en este caso va a denunciar, ¿cómo, cómo queda él finalmente si hace esa denuncia? ¿Queda desprotegido? ¿Quién le defiende a este contador que ha denunciado después? Claro, efectivamente, has tocado un punto importante como es en cada institución, en general, pública o privada, hay algunas áreas que son más sensibles, ¿no? Que digamos tienen mayores riesgos de corrupción que otras. Una de ellas sí es la que vinculada a lo que son justamente las contrataciones de bienes y servicios, ¿no? Las famosas OGAs, Oficinas Generales de Administración, de las cuales dependen la de logística, abastecimiento y una serie de oficinas más. El funcionario sí debe ser íntegro, efectivamente. Tiene que verificar, eso también ya corresponde a la debida diligencia, ¿no? Si la empresa que está postulando, por ejemplo, ha tenido algún tipo de denuncia o tiene algún impedimento, está habilitada, no está habilitada, y también incluso hasta mapear a los representantes o a los directivos, ¿no? Para eso también se puede verificar en lo que es, hay una plataforma que se llama Conoce, ¿no? Y ahí se puede ingresar también a verificar. Ahora, claro, parte también de la prevención de la corrupción. O de las medidas que se deben tomar es tener un adecuado sistema de implementación de denuncias, ¿no? ¿Para qué? Para que si alguno de los trabajadores se da cuenta que puede haber algún tipo de corrupción, de soborno o de alguna colusión en alguna licitación pública, entonces efectivamente pueda denunciar. Entonces, Pero dentro de tendría que cada... tener un manejo confidencial, o Claro. sea, de tal manera que este profesional no sea perjudicada, ¿no? Porque es fácil, de repente, pues, inclusive puede perder el trabajo, ¿no? Porque las personas que están más arriba interesados por ese negocio, lógico que van a tomar de repente represalias, ¿no? Claro, por eso tiene que haber este mecanismo de implementación de denuncias, pero que va a ir de la mano, o sea, no solo un procedimiento, o sea, tiene que haber una directiva para que cada uno de los trabajadores sepa qué hacer ante esos determinados casos y cómo va a proceder la denuncia, pero hay uno de los mecanismos importantes es el mecanismo de protección del denunciante. ¿No? Entonces, el denunciante sí podría denunciar de una forma anónima y también se tendrían que adoptar mecanismos para poder proteger no solamente su identidad, sino que pueda ser quizás temporalmente como una medida de protección, cambiado de área o que se pueda suspender al jefe o a la persona que está denunciando mientras que dura la investigación. ¿No? Entonces, esos mecanismos de protección del denunciante que se dan desde la parte administrativa, porque en la parte penal también tendría que haber ya esos mecanismos de protección, deben de aplicarse también en el ámbito administrativo, o sea, desde el que el trabajador va a el área de recursos humanos o al mecanismo que se fije en ese canal de denuncias y presente esa denuncia, ¿no? ¿Cómo se le va a proteger para que efectivamente no sea hostilizado, no sea investigado, por ejemplo, no se le abre un proceso administrativo disciplinario quizás en represalia o que pueda ser despedido, ¿no? Entonces, todos esos sí son medidas y mecanismos de protección que tienen que incorporarse también como parte de poder fomentar las denuncias, ¿no? Aquellas denuncias de trabajadores íntegros que saben que puede haber algún tipo de corrupción en algún área, ¿no? Sí. Finalmente, Joana, cuando
ocurre esto o se pone en conocimiento la corrupción, tenemos algunas experiencias con empresas constructoras que eran inclusive ya multinacionales, ¿no es cierto? Y parece que no miden las consecuencias o el efecto que puede tener directamente en la reputación de la empresa y en la reputación de la alta dirección, de los directores, de las gerencias, todo un prestigio, toda una reputación ganada de la noche a la mañana se cae como un castillo de naipes. ¿Qué recomendación, sugerencia le darías a esas personas que de repente están gerenciando, están administrando de la forma de seguir dando ese diezmo, seguir tratando de colaborar con esa corrupción para beneficiarse con alguna obra, con alguna contratación o con alguna adquisición de bienes, obviamente de esa forma, ¿no? No cumpliendo formalmente con las cosas de manera transparente y claro, ¿no? Sí, justamente a raíz de el caso de Odebrecht, ¿no? Sí es importante y creo que ya las empresas privadas son conscientes de ello, de poder implementar o el programa de cumplimiento, ¿no? El famoso compliance, que sirve justamente para lo que es la detección, la reacción y la sanción frente a determinadas conductas. ¿Para qué? Para que no se pueda afectar justamente la reputación o el buen nombre de la empresa. Pero, y también para que la propia empresa pueda evitar una responsabilidad penal en un futuro. ¿No? Porque ahora ya las empresas como personas jurídicas pueden también ingresar como denunciadas a un proceso penal. Pero para ello, ¿qué deben hacer? Deben deslindarse como empresas de las actuaciones de aquellos malos directivos o malos empleados que puedan tener. ¿No? Entonces, la empresa tiene que establecer también estos mecanismos de detección, de sanción, de reacción frente a algunos determinados casos que puedan tener ellos conocimiento. Por ejemplo, además, bueno, del código de ética, si sabe la empresa, o sea, toma conocimiento que un representante se va a reunir con un funcionario público para poder sobornarlo en una obra y la empresa no está de acuerdo con esa conducta, entonces tiene que ser la propia empresa la que tome acciones contra aquel servidor, ¿no? Independientemente del cargo que ocupe. O sea, debería internamente de poder investigarlo, de poder sancionarlo, de poder despedirlo quizás o destituirlo y además denunciar a la fiscalía, porque si no lo hace, entonces sería cómplice de aquella acción. Entonces, si la empresa toma la debida, adopta las medidas necesarias, toma la debida diligencia y se deslinda de aquellos malos manejos que puedan tener algunos de sus integrantes, entonces sí podría salvar no solamente su buen nombre o la buena reputación, sino también salvarse de una responsabilidad penal a futuro porque podría decir, bueno, es verdad, esta persona era un gerente o trabajaba para mi empresa, pero yo adopté las determinadas medidas para poder investigar, para poder sancionarlo, no solo internamente, sino hasta lo denuncié, ¿no? Entonces, en eso justamente es lo que implica el compliance o el sistema de cumplimiento, ¿no? Muchas gracias, Giovanna. La verdad que es muy clara tu exposición. Espero que los colegas contadores públicos tomen en cuenta estas recomendaciones finales y como reiteramos, pues tenemos que actuar siempre teniendo presente los valores y la ética profesional Así es. frente a la corrupción, a efecto de minimizar su impacto. Muchas gracias a todos.